todos. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Gabriel Burbano Montenegro, soy residente de oftalmología de segundo año de la Universidad Javeriana de Cali. Y el tema que vamos a abordar el día de hoy son las manifestaciones neurooftalmológicas de las enfermedades sistémicas, de algunas de ellas más que todo. Entonces, para el contenido de esta charla, vamos a abordar patologías cardiovasculares y metabólicas, patologías autoinmunes y patologías infecciosas. Comenzamos con las patologías cardiovasculares y metabólicas. Para esto se va ahora el tema de diabetes mellitus y la hipertensión arterial. Con la diabetes mellitus hay que tener tres consideraciones especiales. En primer lugar, si efectivamente sí hay manifestaciones neurooftalmológicas, como son la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, la neuropatía óptica isquémica posterior, lo que es la papilopatía diabética y las parálisis de nervios oculomotores. Hay que tener en cuenta también que la diabetes mellitus es un factor de riesgo para otras enfermedades oftalmológicas, como la catarata, glaucoma, el síndrome isquémico ocular, la oclusión venosa y arterial de la retina y las infecciones postquirúrgicas. Y propiamente también tiene complicaciones retinales, que son la retinopatía diabética y la complicación subsecuente a esta, que es el edema macular diabético. Comenzamos con la neuropatía óptica isquémica anterior no arterítica, que en el contexto de una diabetes mellitus, esta patología se va a dar por una enfermedad microvascular. ¿Esto que origina? Que hay una isquemia del nervio óptico y se genera una hipoperfusión de las arterias ciliares posteriores cortas, que son las que van a irrigar el nervio óptico. Como consecuencia, el paciente puede tener estos síntomas, que son la pérdida visual monocular, indolora, que progresa de horas a días, un defecto altitudinal campimétrico, va a haber un compromiso de la parte inferior del campo visual, va a haber disminución efectivamente de la agudeza visual y recordemos también que si se compromete el nervio óptico, también va a estar comprometida la visión de colores, por lo que también se generan discromatopsias y el defecto pupilar aferente. Entonces, ¿qué hallazgos podemos encontrar al fondo de ojo? Por ejemplo, en el ojo afectado vamos a encontrar una papila edematosa y estas flechas están señalando unas telangiectasias difusas peripapilares, pueden ser focales también, que también pueden evidenciarse en forma de hemorragias en astilla. Y una consideración también especial en esta patología es el ojo contralateral. ¿Por qué? Porque va a tener lo que se conoce como un disco óptico de riesgo, que es un nervio óptico pequeño con una copa fisiológica pequeña o ausente. Y este va a ser la campimetría en estos pacientes, que pues aquí se ve el defecto altitudinal con compromiso del campo inferior y a pesar de todo va a persistir a pesar del tratamiento que se le dé a esta patología. El diagnóstico propiamente va a ser clínico con todas las manifestaciones que les dije previamente y los hallazgos del fondo de ojo y propiamente tratamiento no hay, sin embargo se hace control de factores de riesgo cardiovasculares y el uso de la aspirina. Tenemos la neuropatía óptica isquémica posterior, que va a ser la isquemia en toda la región infraorbitaria del nervio óptico. Al inicio no hay papiledema, al inicio de la pérdida visual no hay papiledema, y las manifestaciones van a ser similares a una neuropatía anterior. Y es importante en este contexto excluir otras causas también con neuroimagen, una resonancia magnética contrastada. La palidez del nervio óptico se va a desarrollar al cabo entre 4 a 8 semanas posteriores al inicio y el tratamiento o el enfoque más bien es similar a la neuropatía óptica isquémica anterior. Tenemos la papilopatía diabética. La patogenia propiamente de este contexto es muy poco conocida. La teoría más aceptada es que es una forma leve de una neuropatía óptica isquémica anterior con una isquemia, pero en este contexto va a ser reversible. Va a haber un edema de la cabeza nervio óptico, como podemos acá, sin disfunción visual significativa y puede ser uni o bilateral. Aquí también vemos que hay hemorragias también peripapilares en astilla o telangiectasias papilares y se va a presentar más en diabéticos jóvenes, el 70% de los casos en diabetes mellitus tipo 1 y el 30% en diabetes mellitus tipo 2. También es importante descartar en caso que se presente esto de forma bilateral la ausencia de inflamación ocular o hipertensión endocraniana y la afectación de la agudeza visual es muy leve, o sea, los pacientes tienen a ver visiones máximo de 20-40 o puede ser mejor la visión. La resolución en este contexto va a ser al cabo de varios meses, pero va a quedar una leve palidez papilar. ¿Qué es la otra justificación para que disminuya la agudeza visual? Es que hay una coexistencia también con retinopatía diabética en el 80% de los casos por un edema macular y no requiere tratamiento sino seguimiento y obviamente el control glicémico. Con la parálisis de los nervios oculomotores va a haber diplopia binocular, entonces pues los nervios oculomotores son el tercero, el cuarto y el sexto nervio y va a ocurrir nuevamente secundaria una neuropatía diabética por cambios microangiopáticos propios de la diabetes y rara vez ocurren simultáneas y múltiples. La resolución va a ser espontánea de estas parálisis entre 8 a 12 semanas, aunque había literatura también que nos decía que es desde 6 semanas. Entonces, un breve recordatorio del recorrido del tercer nervio, el nervio oculomotor,
que recordemos que cuando penetra en la órbita tiene dos divisiones, una superior y una inferior, que la superior inerva el elevador del párpado superior, el recto superior, y por la división inferior se inervará el recto medial, el oblicuo inferior y el recto inferior. Y las fibras también parasimpáticas van a discurrir por el ramo inferior, hacen sinapsis en el ganglio ciliar y posteriormente van a inervar el cuerpo ciliar y el esfínter del iris. En esta imagen del medio vemos cómo es un esquema un poquito más realizada de la inervación, y en este esquema el de la derecha vemos cómo están distribuidas las fibras parasimpáticas también, que son como la que están de este color verde, porque es importante tener en cuenta una cosa, que en la parálisis del tercer nervio, en diabetes se va a afectar lo que se conoce como la vasa nervorum, perdón, que son los vasos que van a irrigar propiamente al nervio, pero vemos que no hay afectación propiamente en la mayoría de los casos de las fibras pupilares, por lo que va a haber una parálisis usualmente sin compromiso pupilar. Y en la mayor parte de los casos, si hay compromiso pupilar, se debe descartar lesiones compresivas, sea tumores o aneurismas, en este caso de la arteria comunicante posterior. Entonces, esta es como la presentación pues clásica de la parálisis del tercer nervio, donde hay tos y limitación para la elevación, la depresión del globo ocular y la aducción. Es la patología microvascular más frecuente en el contexto de parálisis de nervios oculomotores, y en el 75% de los casos de preservación relativa o completa de la pupila puede haber dolor periorbitario. La abducción está preservada porque esta la va a dar el sexto nervio, y en la posición primaria va a estar pues una tosis también, una abducción y una depresión del globo ocular. Como les dije previamente, la resolución va a ser al cabo de 8 a 12 semanas con un adecuado control de factores de riesgo cardiovascular, especialmente la parte glicémica. Con el cuarto nervio, pues como podemos ver acá, aquí están sus núcleos que salen contralaterales, por decirlo así, y la inervación va a ser contralateral al núcleo. Va a penetrar el espacio extraconal de la órbita superior a través de la fisura suborbitaria superior, entra por el anillo de zinc, que es la estructura donde se originan todos los núcleos extraoculares, y penetra el tercio superior de la órbita para inervar en este caso el oblicuo superior, como lo muestra esta imagen de acá. Entonces, ¿qué manifestaciones nos puede dar una parálisis del cuarto nervio? Una diplopia vertical o torsional también. En la posición primaria podemos encontrar una hipertrofia y una ciclotorsión, que es cuando el globo está hacia arriba y hacia afuera, y también puede haber una exacerbación de la desviación cuando la mirada se dirige hacia el músculo más débil. Puede haber una limitación también de la depresión del globo ocular, y como podemos ver también en esta imagen, una posición compensadora de la cabeza, donde se mueve el lado opuesto del músculo afectado. Para abordar adecuadamente una parálisis del cuarto nervio, entonces tenemos el test de Park-Bielchowski, voy a dejar cargando un momentico, que nos permite identificar realmente si nos enfrentamos a una parálisis del cuarto nervio. Entonces esto consiste prácticamente en una serie de 3 pasos. El primero es determinar cuál es el ojo con hipertrofia. Voy a adelantar un poco el video. Aquí. Se hace por medio también de Cover Test y se determina cuál es el ojo que está en hipertrofia. Voy a adelantar un poquito más. Entonces, como podemos ver acá, pues notamos que el ojo con hipertrofia es el izquierdo. Pero entonces debemos descartar, o realmente este ojo tiene hipertrofia o este ojo está hipotrópico. Entonces esto nos limita a una serie de 4 músculos. En el ojo derecho, el oblicuo inferior y el recto superior, y en el ojo izquierdo, si una debilidad del oblicuo superior o del recto inferior. Para eso pasamos al siguiente paso, que es determinar si la hipertrofia empeora hacia la mirada a la derecha o a la izquierda. Para eso voy a adelantar un poco más el video. Entonces aquí vemos que el paciente está viendo a la izquierda, vemos que no hay una hipertrofia, y a continuación vamos a ver qué es lo que sucede cuando el paciente ve a la derecha. Vemos que ahí sí se evidencia un poquito mejor la hipertrofia en el ojito izquierdo. Entonces, en este paso nos limitamos a sospechar de afectación de 2 músculos, o el recto superior del ojo derecho o el oblicuo superior del ojo izquierdo. Para esto pasamos al tercer paso, que es determinar si la hipertrofia empeora en la inclinación de la cabeza hacia la derecha o hacia la izquierda. Entonces voy a adelantar un poco más. Veamos qué sucede con la cabeza inclinada hacia la derecha. Vemos que no se evidencia tanto una hipertrofia, y veamos lo que sucede con cuando me va a la izquierda. Aquí efectivamente sí hay una hipertrofia.
y esto nos confirma que realmente está comprometido el oblicuo superior. Ahora, con el sexto nervio, el nervio abducens, este también va a penetrar el espacio intraconal en la órbita por medio de la fisura orbitaria superior, va a discurrir en sentido lateral y nerval recto lateral. Y una parálisis del sexto nervio realmente nos va a generar diplopia, especialmente en la visión lejana, y podemos encontrar una endotropia en posición primaria del ojo afectado. Puede haber limitación también pues, de la abducción del ojo afectado, como lo muestra esta imagen acá, que en este caso es el ojo izquierdo, y puede haber un giro compensador de la cara hacia el lado afectado. Pasamos a la siguiente patología, que es la hipertensión arterial, donde las manifestaciones neurooftalmológicas efectivamente también va a ser una neuropatía óptica isquémica anterior, pero aquí hay unas sutiles diferencias. Por ejemplo, que mientras que en la diabetes se presentaban mayores de 50 años, usualmente, en la hipertensión se presenta en menores de 50 años y el mecanismo va a ser una hipotensión nocturna. Lo que sucede es que cuando hay cambios de la presión arterial elevada, entonces hay por mecanismos reguladores, tanto a nivel cerebral, a nivel cardiovascular, que se intentan adaptar a esas presiones elevadas. Pero lo que sucede es que en la noche la presión arterial baja y a veces suele ser tan significativo este descenso que genera esta isquemia también en el nervio óptico. Por eso es que incluso los pacientes presentan una pérdida visual leve al despertar. Puede darse también papiledema bilateral y ahorita vamos a ver qué es lo que se relaciona este papiledema con la hipertensión maligna. También parálisis de nervios oculomotores, aunque en este contexto se presenta más si el paciente es más diabético y consideran la hipertensión más un factor de riesgo, y el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el papiledema bilateral y la hipertensión maligna? Sucede que cuando hay cambios elevados y marcados y repentinos de la tensión arterial, se va a manifestar de esta forma, con forma de papiledema bilateral. Y puede haber incluso manchas algodonosas peripapilares o hemorragia retiniana o exudados maculares. Entonces, el compromiso de la visión propiamente también va a estar dado por el compromiso ocular, y se considera una emergencia hipertensiva que debe ser tratada lo más pronto posible porque puede haber muerte por insuficiencia cardíaca, ACV o falla renal. ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esto es una lesión organodiana y el fondo de ojo puede proporcionar la primera señal para remitir a este paciente en caso que llegue a consulta oftalmológica. El mecanismo del papiledema propiamente está en estudio, se relaciona con incrementos de la presión intracraneana y, como les dije previamente, la pérdida visual es por afectación macular, y el papiledema se va a resolver en semanas a meses después de la normalización de la tensión arterial. Ahora tenemos el síndrome de encefalopatía posterior reversible. Lo que sucede es que hay una serie de mecanismos también de autorregulación cerebral vascular anormal que van a desencadenar un edema vasogénico. Esto también se da cuando hay aumentos abruptos de la tensión arterial y se generan daños en las uniones endoteliales, generando una vasodilatación y una extravasación de líquido. No solo es propiamente de la hipertensión, también, pues bueno, como se puede dar en eclampsia, en falla renal, pero también medicamentos pueden producir esta condición, por ejemplo, tacrolimus, ciclosporina, ciclofosfamida, interferón y agentes quimioterapéuticos. La afección en este contexto va a estar con una predilección por la sustancia blanca en regiones posteriores de los hemisferios. Y aquí es como vamos a ver en un corte flare de una resonancia. El paciente puede tener cefalea, alteración del estado de conciencia, convulsiones. La pérdida visual va a ser por compromiso parieto-occipital bilateral. Aquí vemos, por ejemplo, que está un poquito más afectado el lado izquierdo. Va a haber disminución de la agudeza visual y discromatopsia. La función pupilar puede estar normal. La resonancia, pues como podemos ver, va a haber la señal aumentada de la sustancia blanca parietal posterior y occipital, y la visión se recupera gradualmente con el tratamiento de la hipertensión arterial. Pasamos ahora a las patologías autoinmunes. En este caso vamos a abordar a la arteritis de células gigantes, la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, sarcoidosis y el lupus. Comenzamos con la arteritis de células gigantes, que es una serie de vasculitis donde se va a ver compromiso de las arterias de tamaño grande y mediano, que va a afectar a personas de 50 años o más, y está asociado con lo que se conoce con la polimialgia reumática, que es una constelación de síntomas caracterizados por claudicación mandibular, mialgias, artralgias, sensibilidad del cuero cabelludo, cefalea y hallazgos en exámenes de laboratorio como una PSG y una PCR y BCG elevadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede en cuanto a la fisiopatología? No se conoce propiamente un factor desencadenante específico que puede generar una lesión endotelial. Se asocia mucho a factores o ambientales o a factores también genéticos o a infecciones que hagan mimetismo molecular.
Prácticamente independientemente del factor, se genera una lesión endotelial que va a generar una activación de células dendríticas y linfocitos T. Esto como consecuencia produce una secreción sí, de citoquinas proinflamatorias que va a activar macrófagos y va a va a promover la formación de granulomas en las arterias afectadas. Hay posteriormente una amplificación de la inflamación vascular por factores antiangiogénicos secretados por estos macrófagos y es posteriormente haber pérdida de células musculares lisas, vasculares y fibras elásticas, lo que predispone a la formación de aneurismas. Y hay remodelación también vascular inducida por inflamación. Esto se va a ver reflejado en hiperplasia de la túnica íntima y la oclusión de la luz del vaso, lo que va a generar los fenómenos isquémicos. ¿Qué factores predisponentes tenemos? Pacientes pues, de mayor edad, recordemos que son más de 50 años, pacientes de sexo femenino, se ha visto más esta condición en pacientes de raza caucásica, se describe mucho en pacientes del norte de Europa y pacientes que tengan HLA-DRB1, DQ1 o DQB1 positivos. Vemos que se va a producir una neuropatía óptica isquémica anterior arterítica. Los síntomas pues, pueden estar asintomáticos estos pacientes o pueden producir una pérdida visual transitoria que se conoce también como amaurosis fugax, diplopia transitoria, disminución severa de la agudeza visual y los síntomas de la polimialgia reumática, la hipersensibilidad del cuero cabelludo, la cefalea frontal, incluso también pérdida de peso y fiebre. Estos son los hallazgos que vamos a encontrar en el nervio óptico, que son el edema y palidez del nervio óptico, lo describen como si fuera una tiza. Puede haber incluso manchas algodonosas adyacentes o alejadas al nervio óptico y hemorragias en el disco. En la angiografía con fluoresceína podemos ver retraso en el llenado coroideo o en su defecto no perfusión coroidea y esto implica que hay un compromiso de las arterias ciliares cortas. ¿Qué ayudas diagnósticas nos pueden contribuir? Por ejemplo, un hemograma que nos va a revelar anemia normocítica, trombocitosis o leucocitos normales o elevados. La BCG y la PCR suelen estar elevadas y pues recordemos también que cualquiera de estas dos puede ser criterio diagnóstico también teniendo en cuenta todas las manifestaciones mencionadas previamente. Las enzimas hepáticas también pueden estar elevadas, la albúmina disminuida. El gold estándar es la biopsia de la arteria temporal y también pues se puede recurrir a una ecografía de la arteria temporal que nos va a revelar un incremento de glucosa en las paredes vasculares y la estenosis. Y teniendo en cuenta pues más que todas las manifestaciones clínicas, sin la BCG y una PCR elevada es suficiente para el diagnóstico como para empezar respectivo tratamiento, que cuál es el manejo con glucocorticoides. Entonces aquí debemos tener en cuenta si hay manifestaciones o no visuales. Si no hay manifestaciones de pérdida visual, se inicia con prednisona, miligramo kilogramo, máximo 60 miligramos día, una sola dosis diaria. Pero si hay pérdida visual, ya iniciamos pulsos de metilprednisolona endovenosos de 500 a 1000 miligramos por 3 días y luego pasamos a prednisolona, 1 miligramo kilogramo día. ¿Qué otras alternativas puede haber en caso de que haya contraindicaciones para el esteroide? Tocilizumab, que es una antiinterleuquina 6, 4 miligramos por kilogramo, o methotrexate, que es una antagonista del ácido fólico, a 10 a 15 miligramos por semana. Hay otros fármacos que se encuentran en estudio también con esta patología, que son el abatacept, la satioprina, el ustekinumab y la ciclofosfamida. En la arteritis también se puede presentar la neuropatía óptica posterior y las manifestaciones del manejo van a ser similares. Ahora, con la esclerosis múltiple, esta es una enfermedad inflamatoria y neurodegenerativa del sistema nervioso central que causa una discapacidad neurológica y progresiva con el tiempo. En varias ocasiones van a debutar con síntomas visuales, por eso es importante entender este contexto, y se presenta en pacientes de raza blanca, en mujeres jóvenes, en promedio de 24 a 40 años de edad. La causa es desconocida, hay factores de riesgo como el déficit de vitamina D, antecedentes familiares o presencia del HLA-DRB1. En cuanto a la fisiopatología, sucede que encontramos linfocitos autorreactivos contra la mielina y los oligodendrocitos. Y esto se va a ver reflejado que cuando se haga una pulsión lumbar, el líquido cefalorraquídeo nos presente bandas oligoclonales de IgG e IgM. También va a haber lesión axonal y el 85% de los pacientes tienen un curso clínico recurrente y remitente. Y hay una disfunción neurológica por intervalos y la carga de la enfermedad en el sistema nervioso central se va acumulando incluso cuando hay ausencia de actividad clínica. ¿Qué manifestaciones en general nos puede dar una esclerosis múltiple? Por ejemplo, podemos encontrar disfunción cerebelosa que puede darse por disartria, ataxia o dismetría, que es alteración en la percepción de la profundidad, cambios mentales como inestabilidad emocional, depresión, fatiga, irritación o disfunción cognitiva, síntomas motores como debilidad en extremidades o facial o hemiparesia o paraplegia,
Síntomas sensoriales como parestesias o sensación de descarga eléctrica en las extremidades, y esto se conoce como signo Lermit, y alteraciones en el esfínter urinario. El paciente puede tener pues incontinencia urinaria, urgencia urinaria, incluso retención que lo predispone a infecciones del tracto urinario. Y esta es una resonancia también de los pacientes con esclerosis múltiple. Como podemos ver, se generan este tipo de placas blanquecinas periventriculares, que estas placas nos están indicando que ya hay procesos de desmielinización. La primera manifestación que vamos a encontrar y con la que el 25% de los pacientes suelen debutar es una neuritis óptica, que usualmente suele ser monocular. Hay pérdida de visión en horas a días, con una disminución de la agudeza visual máximo en unas 2 semanas. Hay dolor ocular que empeora con los movimientos, hay defecto pupilar aferente, fotopsias y discromatopsia. Un tercio de los pacientes van a estar con papilitis, borrosidad en los márgenes del disco. Puede haber también defectos en el campo visual. Estos estarán marcados por un escotoma central, y en el caso de que ya se den manifestaciones crónicas, puede haber también pérdida visual persistente, defecto pupilar preferente, también discromatopsia, en este caso, como podemos ver en esta imagen, atrofia óptica, que vemos que es un nervio totalmente pálido, y una respuesta visual evocada con retraso. Entonces, lo que les decía, que el 25% de los pacientes van a tener debut como neuritis óptica. Entonces, por lo tanto, se debe mandar una resonancia magnética contrastada con gadolinio. Y la esclerosis también produce otras series de manifestaciones neurooftalmológicas. Por ejemplo, las anomalías quiasmáticas y retroquiasmales, donde hay compromiso de la sustancia blanca del quiasma óptico, tractos ópticos y radiaciones ópticas. Y como podemos ver en esta imagen, pues va a haber defectos quiasmáticos o retroquiasmáticos, hemianopsias homónimas o mianopsias heterónimas. Y también alteraciones de la motilidad ocular, y en este caso no solo estoy hablando de parálisis de nervios oculomotores. En estos pacientes, efectivamente, sí va a haber diplopia, pero también hay alteraciones supranucleares, nucleares y fasciculares. Y se va a producir lo que se conoce como oftalmoplegia internuclear bilateral. ¿Eso qué quiere decir? Y enfoquémonos un poquito también en la imagen de acá abajo, que inicialmente puede haber una exotropia en posición primaria y que la aducción bilateral va a estar alterada, como podemos ver en esta imagen. Puede haber incluso desalineación vertical, puede haber nistagmos que pueden presentar un patrón horizontal, rotatorio o vertical. Para el diagnóstico, pues nos basamos en la historia clínica y en los hallazgos de la neuroimagen, y pues con o sin anomalías de líquido cefalorraquídeo o la respuesta visual evocada. Y como les dije previamente, en la punción lumbar pues puede haber IgG elevada y bandas oligoclonales. La resonancia con contraste, como les mostré previamente, va a haber múltiples lesiones, eh, como lesiones blanquecinas y lesiones periventriculares y ovoides. Y como podemos ver también en este corte, forman un patrón como dedos que se conocen como dedos de Dawson. Para el tratamiento, en caso de las neuritis ópticas, optamos por uso de esteroides con metilprednisolona, 250 miligramos 4 veces al día por 3 días, y pasamos a prednisona oral, miligramo kilogramo por 11 días. Y propiamente con la esclerosis múltiple se usan esteroides endovenosos para el manejo de exacerbaciones, y también está la terapia modificadora de la enfermedad, que es un tratamiento a largo plazo. Pasamos ahora a la miastenia gravis, donde vemos que hay una debilidad y fatiga de músculos esqueléticos y va a haber presencia de anticuerpos contra el receptor de acetilcolina o tirosina quinasa muscular. Y estos autoanticuerpos se originan en el timo. Es más frecuente en mujeres y puede estar incluso exacerbada por algunos fármacos: estatinas, agentes quimioterapéuticos, quinolonas, esteroides, betabloqueadores y bloqueadores de canales de calcio. ¿Qué manifestaciones sistémicas podemos encontrar? Por ejemplo, inicialmente una fatiga indolora provocada por el ejercicio, disartria, disfagia, que también puede coexistir con ptosis y diplopia, debilidad periférica en las extremidades, ausencia de expresión facial, como podemos ver también en esta imagen, y puede haber incluso una crisis miasténica que está dada por una insuficiencia respiratoria, y si es mortal si no se trata a tiempo. Y dentro de la miastenia ocular, como podemos ver también en esta imagen, hay una ptosis palpebral bilateral asimétrica. Empeora al mantener la mirada hacia arriba por un minuto por la fatigabilidad que se produce en el músculo elevador. Y tenemos el signo de Coban, que consiste en un movimiento brusco del párpado hacia arriba cuando le pedimos al paciente que mire hacia abajo y regrese a posición primaria. La diplopia que se presenta en este contexto es vertical y puede haber movimientos nistagmoides en posiciones extremas de la mirada. ¿Qué otras pruebas complementarias podemos optar para el enfoque de estos pacientes? Por ejemplo, el test de hielo. Se comprueba si la tosis mejora tras la aplicación de hielo por 2 minutos. Por ejemplo, este paciente que tiene una tosis bilateral, se aplica hielo y vemos cómo mejora, dado que el frío inhibe la degradación de la acetilcolina por la colinesterasa. Y también el análisis de anticuerpos, anticuerpos contra propiamente el receptor de acetilcolina, que están presentes en el 90% de los casos generales y en el 50-70% de las miastenias oculares,
Anticuerpos contra también la quinosina muscular, que son positivos en el 50% de los pacientes que sean negativos para los anticuerpos contra receptores, y anticuerpos extracionales, que son anticuerpos contra varios elementos contráctiles del músculo y están positivos en el 80-90% de los pacientes con timoma, y es un marcador de miastenia grave. Entonces, otras pruebas complementarias que podemos realizar son la electromiografía, la biopsia muscular, aunque esta ya no se usa tanto, la imagenología de tórax para detección de timoma y descartar también un tumor pulmonar, y pruebas de función tiroidea, porque usualmente suele estar asociada a una tiroidopatía autoinmune asociada. Y el tratamiento va a ser con anticolinesterásico, que puede ser piridostigmina, puede usarse también esteroides o inmunosupresión, la plasmaféresis e inmunoglobulinas, que son medidas de control a corto plazo, y timectomía si hay timoma. Pasamos a la sarcoidosis, que vemos que es una inflamación granulomatosa no casificante multisistémica. Se presenta en adultos jóvenes entre 20 a 40 años, más frecuente en afrodescendientes y más frecuente en mujeres. Los pulmones suelen ser los más frecuentes afectados, y ahorita veremos por qué es importante tener en cuenta la afectación pulmonar. Pero los granulomas, como dije previamente, pueden presentarse en cualquier parte del cuerpo, ¿no? Ojos, corazón, glándulas lagrimales, hígado, ganglios linfáticos, piel y músculos. Entonces, ¿qué manifestaciones neurooftalmológicas nos genera la sarcoidosis? La parálisis facial, una papilitis, una neuritis óptica, pero va a ser retrovulvar. En esta imagen podemos ver un granuloma en el nervio óptico, puede haber neuroretinitis o perineuritis óptica o papiledema. También va a haber defectos bitemporales y homónimos en el campo visual por compromiso quiasmático y retroquiasmático, y la afectación pupilar. Para este contexto es importante entender un poquito la vía simpática, que recordemos que la primera neurona surge del hipotálamo, se conecta con el centro cilioespinal de Busch, después tenemos la segunda neurona que va desde el centro cilioespinal hasta el ganglio cervical superior, y hay que tener en cuenta que es en este contexto donde entra en contacto con pleuras apicales. Por lo tanto, si hay un granuloma en esta área, también puede haber disfunción simpática. Y no solo se va reflejado en manifestaciones como una pupila tónica, que recordemos que este tipo de pupilas pues van a ser hiperactivas o reactivas a la luz, pero reacciona muy bien a la acomodación, sino también un síndrome de Horner que está dado por ptosis, miosis y anhidrosis, o la pupila de Argyll-Robertson, que son pupilas también bilaterales que no reaccionan a la luz, pero sí a la acomodación. Y pues este fenómeno se conoce como disociación luz-acomodación, y también va a haber presentación de parálisis de nervios oculomotores. En cuanto al diagnóstico del tratamiento, pues se debe tener en cuenta los síntomas y signos clínicos con apoyo imaginológico, radiográfico y o histológico. Podemos ver anomalías en neuroimagen como lesiones meningias y leptomeningias realzadas. Se debe ver también niveles séricos de enzima convertidora de angiotensina y lisozima. Y para evaluar la actividad inflamatoria podemos usar un PET con fluorodesoxiglucosa. Y el tratamiento va a ser con corticosteroide y terapia inmunomoduladora, sea con metrotexato o bloqueadores del factor de necrosis tumoral. Con el lupus, pues recordemos que esta es una enfermedad autoinmune crónica de causa desconocida que va a afectar a cualquier órgano del cuerpo, y hay producción de anticuerpos antinucleares. Las manifestaciones del lupus va a ser las neuritis ópticas, presentes en el 1% de pacientes con lupus. La relación causal no está clara por el momento entre estas dos patologías, pero hay que tener en cuenta que va a haber mayor frecuencia de cuadros bilaterales y el manejo también es con pulsos de esteroides, o la neuropatía óptica isquémica anterior, que pues la isquemia está dada por trombosis o vasculitis y también se asocia al síndrome de anticuerpos antifosfolípicos. Pasamos a las patologías infecciosas, que en este caso pues vamos a abordar el COVID, VIH. Aquí decidí invertir un poquito la manifestación y luego la patología, porque con la neuroretinitis y la neuritis óptica infecciosa abordamos varias, y el herpes zóster oftálmico. Entonces, en cuanto a las manifestaciones neurooftalmológicas con el COVID, no se comprenden propiamente por qué se dan. Hay la teoría de que el virus es neurotrófico y neuroinvasivo, lo que también explicaría que por qué estos pacientes hacen hipogeusia y anosmia. La primera manifestación que podemos encontrar son la cefalea y el dolor ocular, que va a ser pulsátil. De nuevo, la cefalea va a ser temporoparietal o periorbitaria, recidivante, en algunos casos resistente a analgésicos comunes, y pues va a estar asociado a dolor ocular. La fisiopatología se relaciona con un incremento de citoquinas proinflamatorias que van a generar una activación directa o indirecta del trigémino. Tenemos también la diplopia, la oftalmoplegia y la parálisis de pares craneales oculares, que pues como se han reportado varios casos de esto, y se asocia en primer lugar a una asociación con síndrome de Miller-Fisher, que recordemos que también es una serie de manifestaciones de oftalmoplegia y ataxia, y
Puede haber también parálisis de nervios oculomotores por una neuritis craneal múltiple, y en el contexto del tercer par va a ser incompleta, y puede ser por una infección directa o un proceso inmunomediado. Y tenemos también la parálisis facial, que se asocia mucho, sí, puede ser una variante también de Guillain-Barré, pero lo que mencionan es que esta es progresiva y suele ser bilateral en algunos casos. Tenemos también el nistagmus, que con el nistagmus hay varias presentaciones, que sí puede efectivamente estar asociado a una oftalmoparesia internuclear en síndrome de Miller-Fisher, o puede presentarse solo el nistagmus sin síntomas respiratorios, o puede presentarse con anosmia, ageusia, náuseas y vómito, o también con la laberintitis. Tenemos también defectos pupilares que pues por compromiso del nervio oculomotor, y también con respuesta pupilar lenta porque el COVID también produce encefalitis. Y la neuritis óptica, que puede ser uniobilateral, se da el mismo manejo también con esteroides, y lo que sí menciona es que la neuritis óptica es una manifestación post-COVID. Ahora, pasamos al VIH, que recordemos que pues es un retrovirus y el 50% de los pacientes van a mostrar algún compromiso neurológico, y de estos el 10 al 15% van a manifestar un compromiso neurooftalmológico. Va a haber compromisos de la vía visual aferente o deferente, y puede ser afección propiamente por el virus, infecciones oportunistas, anomalías vasculares. Recordemos que el VIH también predispone a un estado de procoagulabilidad, y incluso también la toxicidad propia de los antirretrovirales. Comenzamos con la primera manifestación, que es la cefalea, que se divide en primaria y secundaria. Entonces, en una primaria va a haber o cefalea tensionar o con patrón migrañoso, que va, en algunas ocasiones incrementa su intensidad con el tiempo, y lo hace propiamente el VIH. Pero es importante también descartar trombosis de los senos venosos o infección también de estos senos por medio de neuroimagen. Y secundaria, que puede presentarse con cefalea, pero esta vez diplopia, amorosis fugas, alteración del estado de conciencia. Puede haber neuropatía óptica y papiledema. También descartar trombosis de los senos venosos, o puede ser también por antirretrovirales o por una infección oportunista. Y se debe pedir neuroimagen, serología, hemograma, punción lumbar, y tratar la causa subyacente. Aquí hay otra serie de manifestaciones, por ejemplo, como las neuropatías ópticas, que ya vimos que producen escleromatopsia, disminución de agudeza visual, o puede estar asintomático. Al fondo de ojo podemos encontrar atrofia óptica, papiledema y anormalidades del campo visual. Puede ser propiamente por el VIH, una infección oportunista, trombosis de senos venosos o malignidad. Por lo que se debe pues pedir, por ejemplo, un campo visual, no CT nervio óptico, neuroimagen, preferiblemente resonancia, punción lumbar, hemograma y serología. Estos últimos tres elementos es importante recordarlos porque se van a pedir también otras manifestaciones. Y el tratamiento va a ser con pues antirretrovirales propiamente, y también el manejo de la infección subyacente. Con la neuroretinitis se nos va a generar una disminución de la agudeza visual leve a moderada, y se va a ver reflejado en manchas algodonosas retinianas, hemorragias puntiformes o atrofia del nervio óptico. También se debe pedir un OCT de nervio óptico y células ganglionares, y en este caso tener en cuenta mucho el control del linfocitos TCD4, y no hay una terapia específica. También mencionan que con la terapia antirretroviral también se puede haber mejoría, pero hay que hacer un seguimiento estricto para evitar que no se nos pase otra infección oportunista que puede estar generando. Trastornos también de la motilidad ocular, que ya vimos que generan diplopia, que puede haber movimientos oculares anormales o restringidos, y lo asocian mucho también al VIH, especialmente si el paciente tiene demencia, o también en infecciones oportunistas, en este caso con toxoplasmosis, con criptococosis y con la sífilis. Y nuevamente se debe pedir las pruebas de neuroimagen y pruebas del laboratorio, que son las que les mencioné acá. Y se debe tratar la infección subyacente. Y vamos a encontrar también anormalidades pupilares, que el paciente pues puede notar de pronto que una pupila esté de mayor tamaño que otra. Se va a manifestar en la anisocoria, y lo que les decía previamente con la disociación luz-acomodación. Puede ser propia del VIH o también de la sífilis. Y nuevamente se debe pedir los exámenes que les mencioné previamente y tratar la infección subyacente. Ahora, con la neuroretinitis y la neuritis óptica infecciosa, brevemente, ¿qué es la neuroretinitis? La combinación de neuritis óptica con signos de inflamación retiniana, propiamente macular, y la disminución de la agudeza visual va a estar dada por la afectación macular. Entonces vemos en el fondo de ojo una papilitis y una serie de exudados dispuestos de manera radial, que van a generar lo que se conoce como una estrella macular. Y esto se genera por la bartonella, la enfermedad del arañazo del gato, la sífilis, enfermedad de Lyme, toxoplasmosis principalmente. Bueno, también está la criptococosis meningia, el paciente de VIH, tuberculosis meningia también, citomegalovirus o varicela zoster. En el OCT vamos a ver también líquido subrutiniano, infrarrutiniano de grado variable, y la angiografía con fluoresceína nos va a dar una exudación difusa desde vasos papilares superficiales. Estos son como los respectivos tratamientos para las principales, por ejemplo, con la neurosífilis optamos o con penicilina G acuosa cristalina a 18 a 24 millones de unidades por día, y lo dividimos en 3 a 4 millones de unidades endovenosas cada 4 horas,
O también podemos optar por esta segunda opción con penicilina G de 2.4 millones intramusculares una vez al día y le asociamos con probenecid, que es un inhibidor de la reabsorción de ácido úrico a nivel renal. ¿Y por qué se asocia con probenecid? Porque este, como efecto secundario, y hace que incremente la concentración plasmática de penicilina. Y el tratamiento es por 10 a 14 días. Con la enfermedad de Lyme, doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día, vía oral por 10 días, o amoxicilina 500 miligramos 3 veces al día, vía oral por 14 días. Por la Bartonella, la enfermedad por arañazo de gato, se opta por rifampicina 300 miligramos 2 veces al día, más doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día. Y con la toxoplasmosis, trimetoprim sulfa 160 miligramos y 800 miligramos 2 veces al día. Y dependiendo también, pues si hay afectación del vidrio con vitritis o también en Tyndall, podemos usar también esteroides. Y finalmente con el herpes zóster oftálmico, que también nos va a generar neuropatía óptica isquémica, neuritis óptica y parálisis de nervios oculomotores. Pero en este contexto debemos tener en cuenta que se va a desarrollar 2 semanas después del rash. Y el tratamiento va a ser o con aciclovir, 800 miligramos 5 veces al día por 7 días, y valaciclovir, 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días. Y muchas gracias, eso es lo que traía para el día de hoy. Gracias, Gabo. Gabriel, gracias por tu revisión. Pues es un tema muy extenso. Doctora, qué pena, es que Gabriel escogió cuáles patos eran las que iba a mencionar hoy. Pues obviamente aquí hay muchas más, pero él trató de poner las más importantes para tener en cuenta. ¿Me escuchan? Gabriel, ¿me oyes? Sí, doctora, un poquito entrecortado, pero sí. Bueno, no, muchas gracias, Gabriel. Yo creo que está muy completo y sobra pues darle la importancia que tiene este tema. Quiero que los estudiantes vean cómo la oftalmología no es una especialidad aislada de toda la medicina, sino que está integrada y que muchas patologías sistémicas y neurológicas pueden iniciar con una sintomatología ocular, por lo cual es importante conocerlas y creo que con esta clase pues tenemos una idea bastante grande de qué debemos vigilar en los pacientes con patologías sistémicas, ¿no? ¿Algún comentario? Hasta luego, que estén bien todos. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Gracias a ti, chao. Hasta luego. Gabriel, gracias a todos. Gracias.